Hermanos, buenos días. Una disculpa la tardanza, pero ya ven que no vivimos a la vuelta de la esquina, entonces a veces se me complica un poco el tráfico, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ya estamos por aquí. Entonces vamos a dar continuidad precisamente con lo que hemos venido estudiando. Ya nuestro pastor ya llevamos la lectura precisamente para quienes nos ven de forma remota, Primera de Pedro 1, 22 al 25. Vamos a dar continuidad y precisamente como comentaba nuestro pastor, con esta parte vamos a concluir el capítulo número 1. El capítulo número 1 es un capítulo hasta donde lo hemos visto en el que Pedro nos habla acerca de la esperanza que nosotros debemos de tener en Cristo, debemos de tener en Dios depositada nuestra confianza. Y una vez que vimos todo esto, pasó a la parte de la exhortación. Ahora una exhortación es una invitación obligatoriamente que nos están haciendo. Entonces, yo te invito a que hagas esto, porque tienes que ser así, porque tienes que ser asado. Es lo que estamos estudiando en este momento. Entonces vamos a dar término en esta ocasión al capítulo número 1, y lo que ya acabamos de leer precisamente hace referencia a la continuación de la exhortación. Entonces, comenzó esta exhortación a partir de Primera de Pedro, déjenme revisar, Primera de Pedro 1:13. En Primera de Pedro 1:13 comenzamos con un llamamiento a una vida santa y comienza la exhortación de parte de Pedro hasta el versículo 25. Entonces vimos ya que nosotros debemos de manejarnos, en la sesión anterior, que debemos de manejarnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Hablamos acerca del temor, que no solamente es respeto, sino que también debemos de tener un cierto miedo hacia Dios, porque Él va a juzgar precisamente a todos los hombres sin excepción. También vimos que debemos dejar la vana manera de vivir que llevamos, o que teníamos antes de ser convertidos. Debemos dejar esa vida que está puesta en las cosas materiales, y debemos de enfocarnos en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque se hizo un pago infinito, un pago que no tiene una forma de ser contabilizado, por cuanto es la sangre de Cristo Jesús, el pago que se realizó para comprarme, para yo tener vida. Asimismo, vimos que Dios en esta salvación se manifestó por amor a nosotros. Entonces, si nos ponemos a meditar hasta aquí, ¿cuánto nos ama Dios? Que pagó con su vida el precio más elevado, para que yo tenga vida, para que yo viva, para que tú vivas, mi hermano, para que tú vivas, mi hermana. Entonces, hay que estar enfocados en cuán precioso y cuán valioso es este sacrificio que el Señor hizo, y que también creemos en el Señor nuestro Dios, porque Él se ha manifestado mediante su Hijo, para que nosotros tengamos nuestra fe y nuestra esperanza depositada en Dios. ¿Ok? Entonces, comenzando en el primer versículo, vamos antes de esto a hacer una oración. De mi parte, Padre eterno, le doy gracias, Señor, porque me da la oportunidad de poder estar aquí junto con mis hermanos. Gracias, Padre, por permitirnos llegar con bien a la congregación, a todos los que estamos aquí reunidos, a quienes nos están viendo de forma remota. Padre, por favor, guíeles en entendimiento, guíeles en comprensión, Señor. A todos nosotros, Padre, denos por favor sabiduría para, en mi caso, mi Señor, tanto hablar correctamente su palabra, y en el caso de mis hermanos y a mí mismo, mi Señor, salir edificado en esta mañana. Le doy gracias, Padre, esperando que usted quiera que así sea, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey, Señor y Salvador Cristo Jesús, le doy gracias. Amén. Entonces, vamos a comenzar con el primer versículo, Primera de Pedro 1:22. Esto nos habla acerca de cómo fue nuestra conversión y la razón de nuestra conversión. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ahora bien, Pedro primeramente nos está hablando acerca de nuestra conversión. Está hablando acerca de que por esta conversión hemos experimentado la purificación de nuestra alma, que ya está pura nuestra alma, que ya no está vana, que ya no está contaminada, que ya no está sucia como se encontraba en el pasado. Pero la única manera en la que nosotros pudimos obtener esta purificación de nuestra alma es mediante la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, como nosotros sabemos. Debemos de saber que también nosotros hemos obedecido por fe, no solamente por nosotros mismos, sino por medio de la fe. Y aquí, hermanos, vámonos a Juan 14, 23 al 26. Vamos a Juan 14, 23 al 26. Juan 14, 23 al 26 nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora bien, hermanos, tenemos que tener presente esto. Nosotros hemos obedecido a la verdad por medio del Espíritu Santo, quien nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, como hemos sabido. Él nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, pero no sin haber sido antes elegidos desde antes de la fundación del mundo por el Padre, quien en su voluntad, hermanos, nos trajo al Hijo. Porque dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajese primero. Y por medio de quien, creyendo Jesucristo, nos ha sido revelado el Padre. Si vemos, si ustedes prestan atención o prestamos atención, el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pero porque previamente fuimos elegidos. ¿Por quién? Por el Padre, quien nos trajo al Hijo. Y por medio del Hijo conocimos al Padre. Vemos cómo toda la obra perfecta de salvación le pertenece a Dios. Todo es de Dios. Y esto es lo que tenemos que tener presentes. ¿Por qué? Porque solamente así es como nuestra alma fue purificada por la pura voluntad de Dios en sus tres personas. Vemos el trabajo de la salvación incluido y manifestado e interconectado únicamente con Dios. Es precioso. Si lo analizamos, es precioso, hermanos. Entonces, hasta aquí esto nos habla acerca de la salvación. Como les decía, en primera instancia esto nos habla acerca de la salvación. Y en segunda instancia nos dice, ¿para qué fuimos salvos? ¿Para qué fuimos salvos? Dice en la segunda parte del versículo que leímos. Nos habla, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, esta segunda parte nos habla acerca de una exhortación como obligación. ¿Qué es esto? Que debemos de amarnos unos a otros con un amor fraternal. Recordemos que hay 4 tipos de amores, ¿sale? Hay 4 tipos de amor, que es el amor agape, el amor filio, el amor storge y el amor eros, ¿ok? Y sabemos que la palabra de Dios nos habla acerca del amor ágape, del amor fraternal y del negativo del amor natural, que es el austorgos, cuando dice Pablo, sin afecto natural. No habla acerca del amor sexual. Pero nosotros como humanos reconocemos estos 4 tipos de amor o las diferencias del tipo de amor. Aquí nos habla acerca del amor fraternal. Pero un amor fraternal no fingido. Es decir, un amor sin, la palabra correcta es, se me fue la palabra correcta. La palabra correcta es hipocresía. Esa es la palabra correcta. Sin hipocresía. Entonces cuando dice con un amor fraternal, no siendo hipócritas, es lo que dice Dios. Amas a tu hermano, amas a tu hermana, pero ámala no siendo hipócrita, no dándole la cara de sonrisa, no diciéndole, hermano, hermana, lo que necesitas, yo aquí estoy, hermano, hermana, Dios te bendiga, cuídate mucho, y por la espalda, ay, si supieras, ay, qué mal se vistió hoy, ay, hoy no me gustó cómo se veía. Ay, ¿sabes qué? Me hizo un desplante, yo le extendí la mano y ni siquiera me contestó el saludo. O yo le dije, buenos días, hermana, ni me contestó. O bien payasa me tiró la cara. O bien payaso ni siquiera agarró y vino y me saludó como saludó a todos los demás. Saludó a 10, pero a mí no me saludó. Nos quedamos con las cuestiones de la carne. Por eso dice Pedro, con un amor fraternal. Fraternal significa como de hermano. Como un amor amistoso, como una hermandad, pero una hermandad que nosotros conocemos como en la carne. Cada uno de nosotros, algunos fueron hijos únicos, algunos han tenido hermanos, hermanas, han tenido amistades que llegan a apreciar de una forma tan fuerte que lo abrazan y dicen, te amo, te quiero muchísimo. Eso es el amor fraternal. No implica nada sexual, no implica... Es imposible un amor natural, porque el amor natural solamente lo tenemos hacia los hijos o hacia los padres. El amor ágape solamente es el amor que viene de Dios. Entonces, dice, realmente ama a tu hermano, a tu hermana, aquella que está sentada a tu lado, sin ser hipócrita. No seas hipócrita. Es lo que nos está diciendo Pedro en esta parte. Entonces, aquí dice... Ciertamente, hermanos, mediante este amor,
Sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que somos ahora discípulos del Señor. Porque ciertamente, únicamente un hijo de Dios va a comprender esto, que aquella persona que está sentada a tu lado va a ser una persona que va a estar contigo en gloria, alabando eternamente a Dios. A tu lado, tu compañero, tu igual. Recordarán esta porción y ya la había comentado en el pasado, pero es hermosa porque pertenece a un canto y en verdad ese canto me gusta mucho. En la cual comenta el cantante, dice, recordemos la porción de Apocalipsis en la cual Juan está teniendo esta visión de un mar de vidrio frente al trono de Dios. Donde quienes están alabando, toda la iglesia, todos los que hemos sido redimidos, los ángeles, toda la creación está alabando a Dios. Y el solo imaginarnos que Juan te vio a ti, y te vio a ti, y me vio a mí, estando ahí, alabando a Dios, a la par. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo deberíamos de estar teniendo, comprendiendo! Mi hermano, mi hermana, te amo, con un amor fraternal, no fingido, no hipócrita, porque estaremos juntos en la gloria celestial. ¡Qué hermoso!, ¿no? Si nos ponemos a meditar, qué hermoso es esto. Precisamente vamos a Santiago 2, 15 al 17. Santiago 2, 15 al 17. Santiago 2, 15 al 17 nos dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nosotros sabemos cómo Dios nos ha puesto en este mundo. Sabemos que hay a quienes Dios les ha dado un poquito de recurso más económico. Sabemos que le ha dado un poquito menos de recurso económico Dios a los hermanos. Pero también sabemos que no solamente todo se resume a lo económico, también lo físico, la salud, el ánimo. Nosotros hemos sido llamados a amar a nuestros hermanos. Vemos que un hermano está desnudo, que no tiene necesidad, le decimos, Dios te bendiga, hermano, cuídate mucho. Y el hermano no tiene ni para 1 kilo de tortillas. Vemos a unos hermanos, a unas hermanas que han pasado, ciertamente lo hemos visto en esta congregación, hermanos, que han pasado por penas de salud personales, han fallecido seres queridos, han enfermado seres queridos. La economía no les da, tienen problemas en su hogar, no están bien con sus esposos, no están bien con sus hijos, hay problemas dentro del núcleo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Les decimos, Dios te bendiga, hermano. No nos relacionamos entre nosotros en ocasiones. No sabemos qué es lo que aflige a un hermano, no sabemos qué es lo que aflige a una hermana. No lo sabemos. Por tanto, hermanos, Pedro nos invita, Dios por medio de Pedro nos invita, ámate fraternalmente, apoya. Hay veces que un simple, hermano, ¿cómo estás? Normalmente respondemos bien, pero hay hermanos que dicen, pues ahí la llevo. Bueno, hermano, cuídate, échale ganas. No, hermano, ¿por qué ahí la llevas? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué me está pasando esto? Hay veces que muchas veces los hermanos o las hermanas ni siquiera buscan que les demos un consejo, simplemente quieren sacar lo que traen. Simplemente quieren expresar lo que tienen. Y nos tienen la confianza de venir y decir, hermano, hermana, voy a hablar contigo. Y nos expresan qué es lo correcto que debemos hacer. Escuchar. Escuchar y muchas veces callar. Muchas veces ser prudentes. Porque si el hermano o la hermana viene y nos cuenta, quizá el objetivo no es que vayamos y lo contemos a alguien más. Porque ella tuvo esa confianza con nosotros. Él tuvo esa confianza con nosotros. Hablemos. Si Él nos pide un consejo, de eso, démoslo. Si vemos que hay una necesidad, ayudémosle. Si tenemos la posibilidad, nosotros sabemos que Dios no deja a nadie, a ninguno de sus hijos, sin el alimento, sin la necesidad diaria. Y sabemos claramente que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Él toca nuestro corazón y dice, hermano Omar, hermana, hermano Jerry, hermana Delia, hermanos, hagan esto. Apoyen así, apoyen asado. ¿Cierto o no es cierto?
¿Qué tenemos que hacer al final? Obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, obedecer nada más. Es la exhortación que se nos hace. Y Santiago dice precisamente lo que acabamos de leer. ¿Ves que tiene una necesidad y no le ayudas y no le cuidas? Por eso es que él dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De nada te sirve esa fe que tienes, porque es muerta si no practicas la verdad. Vamos a pasar al segundo versículo, que es 1 de Pedro 1:23. Esta porción nos habla acerca del único camino para poder renacer para vida eterna. Nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora bien, la parte de que dice siendo renacidos, nos habla acerca de la obra subjetiva de Dios. ¿Qué significa esto de la obra subjetiva de Dios? Que no es la obra objetiva de Dios. La obra objetiva de Dios es aquella que nuestro Dios hizo y se llevó a cabo hace poco más de 2000 años en la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo subió a la cruz, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Esa es la obra objetiva de Dios, a la cual nosotros no podemos añadir ni quitar nada. Es perfecta. Y es por medio de la cual nosotros venimos a la salvación. Pero nos dice claramente que debemos de renacer. Y esto lo sabemos claramente, que debemos de renacer. Y vamos a ver una porción que precisamente se puede utilizar mucho para cuando nosotros predicamos el Evangelio. Vámonos a Juan 3:3. Juan 3:3. Juan 3. Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Continuamos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nos hace una comparación acerca del nacimiento carnal y el nacimiento espiritual. En la primera porción nos habla de que lo que es nacido de la carne, carne es decir, lo que es nacido del agua. Y normalmente se nos explica como el hecho del nacimiento natural, en el cual el hombre nace por medio de agua. ¿Ok? Y luego viene el nacimiento espiritual, aquella persona que es nacida por medio del Espíritu mediante la voluntad de Dios, renacido. ¿Y por qué lo explico? Quizá todos quienes estamos aquí diremos, sí hermano, yo ya sé el renacimiento espiritual cuál es. Pero si hay alguien que nos está viendo y no comprende o no conoce lo que es el renacer de nuevo, la palabra claramente nos dice que nosotros debemos de renacer en el Espíritu para poder gozar de la eternidad con Dios. Hasta aquí nos habla acerca de esto. Y no voy a profundizar mucho más allá, pero un hombre, la única forma en la que puede renacer es por medio de Cristo Jesús, por medio de la palabra de Dios. Y sigue diciéndonos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra viva y permanente de Dios. Entonces, nadie puede renacer, hermanos, hermanas, nosotros lo sabemos, si no es por medio de la palabra de Dios. Y claramente nos dice que la palabra de Dios, la única forma de poder renacer por medio de la palabra de Dios es mediante el oír la palabra de Dios. Entonces, recuerdan que hablamos hace un momento de que el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convence, pero no antes de haber sido elegidos por Dios y ser traídos por Dios al Hijo. Y la única manera en la que nosotros podemos renacer es por medio de la palabra de Dios, es decir, que alguien nos hable de la palabra de Dios. Dice también de la palabra, acerca de la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos que entra y penetra. Lo hemos oído muchas veces. Entonces, cuando nosotros le hablamos a alguien, y esto hay que tenerlo bien presente, la parte práctica, de nada sirven mis palabras. De nada sirve que yo platique 10 horas con una persona, dándole o explicándole lo que yo creo que es el Evangelio. De nada sirve, porque mi palabra no tiene poder, porque mi palabra no tiene fuerza. Y para que una persona renazca de nueva cuenta, necesita recibir la palabra de Dios. Por eso nos dice en Romanos 10, 17 Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la única forma en la que la persona puede tener fe en Cristo Jesús
es mediante la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que nosotros como creyentes nos sepamos versículos de memoria y mucho más allá, que andemos a todos lados con nuestra Biblia. A todos lados. Porque no sabemos en qué momento tendremos la oportunidad. Muchas gracias, Manuel. No sabemos en qué momento nosotros tendremos la oportunidad de poder predicarle la palabra a alguien. Entonces, si nosotros le hacemos la exhortación de quién es Cristo Jesús, nosotros también debemos de venir a la palabra y leérsela, para que la persona crea al oír la palabra de Dios y el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y pueda creer en aquel que nos salvó y nos redimió. Yo te pregunto, hermano, hermana, cuando tú oíste la palabra de Dios, cuando a ti alguien te habló nada más por sus ideas y tú creíste? ¿O te fue necesario que alguien te leyera la Biblia? ¿Te fue necesario que alguien te dijera, mira, ven, siéntate, ¿qué dice aquí? Y con tus propios ojos lo viste, con tus propios ojos lo leíste. Tú lo escuchaste de viva voz. ¿Cómo fue tu conversión? ¿No fue acaso por medio de la palabra de Dios? Entonces, debemos de estar utilizando la palabra de Dios. Esto es un ejercicio que muchas veces veo que sucede. Que hay quienes dicen, oye hermano, ¿y entonces cómo puedo predicar el Evangelio? Es que no sé cómo predicar el Evangelio. A estas alturas, hermano, hermana, una tarea que cada uno de nosotros deberíamos de revisar es sentarnos en nuestro hogar, tomar la Biblia y decir, a ver, yo sé que en la palabra de Dios dice que la única manera, así como ahorita dije, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentran? Se encuentra en Romanos 10, 17. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajese primero. ¿Dónde se encuentra? Escribir, escribir, escribir. Estudiar, releer y poder hablar a alguien más. Esa es una tarea que cada uno de nosotros tenemos. Y no solo una tarea, una obligación que tenemos. Para que no digamos, yo quiero que tal persona pueda conocer a Cristo Jesús. Pastor, ya le traje a tal persona para que usted le hable. No, hermano, no, hermana. Es nuestro deber hablar de quién es este Señor que nos salvó, quien nos ha redimido y nos ha dado la gloria. Si vemos ahí mismo en Romanos 10, 16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Entonces, habrá ciertamente personas que no crean en el Evangelio. Pero vámonos a Mateo 13, 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Recuerdan que decía en la porción que estamos estudiando, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Aquí vemos el claro ejemplo de que todo aquel que puede renacer de nueva cuenta recibe la semilla incorruptible. Todos reciben la semilla incorruptible. Todos aquellos a los que se les predique el Evangelio van a recibir la semilla incorruptible. ¿Cuál es el problema? Que no toda la tierra es buena. No toda la tierra ha sido elegida para que sea buena. Y precisamente lo que acabamos de leer, que dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Después en el 20 nos dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquellos que realmente dicen, yo creo, pero vienen problemas por causa de seguir el camino de Dios y tropiezan y caen y olvidan la palabra de Dios. Y luego nos dice, en el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Es decir, todo lo que hay en el mundo nos ahoga. Y una vez más, y esto ya lo habíamos visto en una sesión anterior, hermanos, ¿nos está ahogando acaso el mundo? Si yo soy una buena semilla, yo no tendría que tener relación con esto. Yo no tendría que ser ahogado por el mundo. Yo no tendría que estar prestándome a la banalidad del mundo. Yo debería de ser como el 23 que dice, mas al que fue sembrado en buena tierra,
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ciertamente, hermanos, esta es la tierra buena. La tierra que nosotros debemos buscar ser, pero no por nosotros mismos, sino que el único que la puede hacer es nuestro Dios, en nosotros mismos. Nos puede dar este cambio y esta transformación y ser esta tierra buena. La tercera parte, en Primera de Pedro 1, 24 y 25. Vamos a unir esta porción. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Esta nos habla acerca de la brevedad del hombre y la preciosidad de la palabra eterna que hemos recibido. La brevedad del hombre y la preciosidad de la palabra eterna que hemos recibido. Nos dice Primera de Pedro 1, 24, 25. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, ciertamente para nosotros como hombres, todo es efímero. Y ya lo hablamos, también lo hemos hablado en la sesión anterior, precisamente tocamos este tema. Cuán vano es todo lo que hay en este mundo. Pero aquí se está destacando algo impresionante y claro, y que nos debe de caer el 20, así, debemos de comprenderlo finalmente. ¿Qué dice lo que acabamos de leer? Nos dice que toda la carne es como hierba. Está haciendo una comparativa. Toda la carne es como hierba. ¿Cómo crece la hierba? Crece y crece abundantemente. Basta de tener una plantita que estás cuidando bastante, le echas su agüita, le echas su tierrita, le echas todo, y cuando menos te das cuenta, ya le están haciendo hierba por todos lados. ¿Y qué haces? Se la quitas, porque no quieres que ahogue a tu planta, no quieres que le quite la vida, no quieres que le quite los nutrientes. Aquí nos está haciendo una comparativa. Toda carne es como hierba. La carne, el deseo de la carne fluctúa, sale de donde menos te imaginas. Toda es como hierba, sale. Y dice, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Fíjense, la hierba va a salir y le va a salir una florecita. Yo las he visto muchas veces, y a veces son flores bonitas, pero son tan frágiles que a veces hasta un día duran y se secan al sol. Abrieron y ustedes ya las ven como se empiezan a hacer feas. Se secan, se marchitan y vuelven a salir y vuelven a salir y vuelven a salir. A diestra y siniestra salen, pero también así como salen, mueren. ¿Qué nos está diciendo Dios? Toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. Breve, no dura. Recuerden que era lo que platicábamos también en la sesión anterior. Muchas veces nos afanamos demasiado en decir, yo cuando llegue a ser director, yo cuando llegue a tener aquella casa, yo cuando llegue a obtener tanto dinero, yo cuando llegue voy a ser feliz, voy a estar completo, voy a conseguir finalmente mi objetivo. Yo cuando haya sanado completamente, yo cuando se me haya quitado este dolor, ahora sí voy a estar contento, ahora sí voy a estar bien. ¿No decimos acaso eso? Pero ¿cuánto nos dura? Una brevedad. Obtenemos lo físico, obtenemos lo material que quisimos, incluso hasta cuando éramos más jóvenes y a lo mejor veíamos a una mujer, veíamos a un hombre y decíamos, yo quiero estar con él, y una vez que esté con él o con ella, voy a estar feliz y voy a estar bien, y lo hicimos, nos casamos o hicieron lo que hicieron en su vida pasada, lo consiguieron. ¿Y cuánto duró? Como les decía, obtienen la salud, y una vez que obtienen la salud se dan cuenta que como depositaron su confianza en sí mismos, no hay diferencia, ya se me olvidó. Nuestra gloria no dura nada. Es lo que nos está diciendo Pedro. La hierba se seca y la flor se cae precisamente, mas hay algo que permanece para siempre. Alguien, nuestro Dios y su bendita palabra. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Si leemos Isaías 40, 1 al 11. Isaías 40, 1 al 11. Isaías 40, 1 al 11 nos dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová,
y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved, aquí el Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué nos dice esta porción que acabamos de leer, hermanos? Primera cuenta, nuestra gloria no es nada. Y nos vuelve a enfocar. Aquí Pedro está haciendo referencia a esta porción de Isaías 40 del 1 al 11 que había sido profetizada. En la cual, si ustedes prestaron atención, se nos dijo, le habló a un hombre y le dijo a Isaías, ve y proclama. Proclama. Está situándonos en el momento previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual le habla al de la voz que clama en el desierto. ¿Quién es Juan? Le está hablando y le está diciendo, proclámalo, ya viene Dios, ya viene la salvación. Toda la flor es como hierba, nada sirve, porque Jehová nuestro Dios sopló en ella. Toda la carne y toda la gloria del hombre nada es, pero Jehová Dios va a manifestar su gloria. La gloria que nosotros hemos conocido y que sabemos que fue hace 2000 años y que sigue siendo desde entonces para nosotros una realidad. Y dice, vos ve y proclama. ¿Qué tienes que proclamar? El Evangelio. Ve y proclámalo, nos está diciendo. Ve y grítalo, ve y dilo. Dilo a las naciones, dilo a las personas, díselo a todo mundo. ¿Por qué? Porque, como dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Es ahora el momento de que nosotros proclamemos la buena noticia. Se nos olvida muy a menudo qué significa el Evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque son las únicas buenas. Es lo único bueno que un hombre puede recibir. Debemos pues proclamar estas noticias preciosas. ¿Cuáles son estas noticias preciosas? Que Cristo Jesús murió por mis pecados, para todo aquel que en Él cree. Que Cristo Jesús murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quién le resucitó? Dios. Y ascendió a los cielos, pero no termina todo ahí. Él nos ha hecho una promesa que si nosotros creemos en Cristo Jesús, Él nos va a dar vida eterna y vamos a estar eternamente con Dios. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús hemos pasado a vivir. Conclusión, hermanos. Un cristiano es una persona que pertenece a Dios, porque Dios le ha elegido para una labor en el mundo y para un destino en la eternidad. Ha sido elegido para vivir por Dios en el tiempo, para Dios en el tiempo y con Él en la eternidad. Y cuando digo que ha sido elegido para vivir para Dios en el tiempo, me refiero a este tiempo y para vivir con Él en la eternidad. En el mundo, el cristiano tiene que obedecer sus leyes y reproducir la vida de Dios. Y al cristiano, hermano, ciertamente se le recomienda la tarea de ser diferente. Se me fue rápido. ¿No puedes hacerlo uno por uno? Bueno, precisamente nos dice en el primer punto. Primero, esto es lo que vimos acerca del tema de exhortación a una vida santa. Primera cuenta, la vida llena de Cristo es una vida de reverencia y temor. Y la reverencia es la actitud mental de la persona que es consciente de estar en la presencia de Dios. Entonces, si nosotros somos realmente conscientes de que estamos en la presencia de Dios, vamos a reverenciarle y vamos a temerle. Porque la reverencia es necesaria porque el cristiano es un forastero. Lo hemos hablado. Lo estuvimos hablando, el cristiano es un forastero, nuestra ciudadanía está en los cielos, nosotros solamente somos peregrinos en esta tierra, solamente un tiempo aquí vamos a estar. Por lo tanto debemos de tener nuestros ojos puestos en el reino celestial. Después nos dice que nosotros podemos llamar a Dios Padre, sí, ciertamente, pero debemos de tener temor, porque Él va a juzgarnos a todos, va a juzgarnos absolutamente todos, debemos de tener temor.
Ciertamente nuestra vida es una cuestión de ganar o perder, aunque no lo veamos así. Y esto infiere una gran responsabilidad, una gran importancia a la vida. Debemos de dejar la vana manera de vivir que llevamos. Debemos de dejar en lo que nos estamos distrayendo. C. El cristiano debe vivir su vida con reverencia por el alto costo que tuvo, la sangre de Cristo que fue derramada. Y que nadie puede desperdiciarla a Dios. Nadie que se aprecie de ser una persona respetable malgasta lo que tiene un infinito valor. Nadie. D. El cristiano puede y debe depositar su fe y esperanza en Dios. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de que Pedro es el apóstol de la esperanza. Y todo lo que hemos estado estudiando del capítulo 1 habla acerca de esta esperanza. Deposita tu esperanza en Dios. Una vez más nos lo dice. Segunda parte, la vida llena de Cristo. 2. La vida llena de Cristo es una vida de amor fraternal. El cristiano es una persona hecha de nuevo porque ha nacido de nuevo. La vida de Dios está en él. Somos una nueva persona. Dios ha puesto su vida. No solamente tenemos vida, Dios ha puesto su vida en nosotros. Y recordemos que nosotros no somos dueños de nuestra vida. Esta vida es prestada, porque el único dador de vida es Cristo Jesús. Y Él nos ha dado esta vida. Ve, la característica suprema de la vida de Dios es el amor. Así es que el cristiano tiene que mostrar a los demás ese amor divino. Nosotros, como les decía, tenemos este amor fraternal que podemos tener y compartir entre nosotros. Pero tenemos algo que nos diferencia de los de allá afuera. Y es lo que les comenté, el amor ágape o agape. El amor incondicional que proviene de Dios. Por tanto, nuestras oraciones deberían de ser: Dios mío, por favor, lléname de tu amor. Dios mío, por favor, haz crecer tu amor en mí para que yo este amor lo comparta a los demás. Un amor incondicional. Tener amor hacia ellos. Yo no voy a nacer ni yo me voy a enriquecer solo de este amor. Tengo que pedirlo a Dios y Dios en su amor me lo va a dar. Y voy a poder ir creciendo más en este amor y mi amor fraternal va a ir creciendo hacia mis hermanos. Dice, el cristiano verdadero es una tierra fértil que ha recibido la buena semilla inmortal que crecerá en su interior para vida eterna. Hemos recibido esta palabra de Dios y la seguimos recibiendo una y otra vez. Y somos exhortados y la leemos. Esta es para que crezca en nuestro interior y dé frutos. Siga dando frutos. Pero no frutos de hombre, no frutos de la gloria del hombre, sino de la gloria de Dios. Y último, el cristiano ha entendido la inutilidad de la gloria personal. Es una persona que vive una vida llena de Cristo. Una vida diferente que nunca olvida la infinitud de su obligación, que es predicar el Evangelio, para enaltecer y dar gloria al único, verdadero y eterno Dios, viviendo el hermoso amor de Dios que le dio el nuevo nacimiento. Si nosotros prestamos atención en estas palabras, hermoso, precioso, bello amor de Dios, qué hermoso es. Y nosotros, hermano, hermana, somos partícipe de ello, de lo hermoso. Esforcémonos pues y sigamos adelante en el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre eterno, le doy gracias, Señor mío, por la oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí juntos. Gracias, Padre, por su palabra bendita. Gracias, Señor, porque nos permite poder escucharla, Padre, porque nos permite poder conocerle un poco más. Quiera, por favor, guiarnos, Padre, para que podamos regresar a nuestro hogar en conocimiento, mi Señor, de estas verdades y llevarlas en práctica. Padre, por favor, llénenos de su amor, Padre, este amor incondicional, mi Señor, que solo usted puede dar. Llénenos, por favor, Señor, de él. Haga que crezca más y más en nosotros, Señor, para nosotros poder comprender las verdades de su palabra, Señor, para nosotros poder hablarle a aquellos que están sin esperanza, mi Señor, para aquellos que no le conocen, Padre, para aquellos que el día que fallezcan van a estar en muerte eterna, Señor. Por favor, Padre, quiera tener misericordia de ellos, Padre, y guíenos, por favor, para que obedezcamos, Señor. Guíenos, por favor, para obedecerle, Padre, y proclamar su santo y bendito Evangelio. Le agradecemos, pues, por esta primera porción que nos ha permitido estudiar durante este tiempo. Primera de Pedro 1, por favor, Señor. Permítanos seguir estudiando y poder seguir conociéndole más cada día. Le agradezco, pues, por esta oportunidad, en el nombre de su unigénito Hijo, mi Rey, Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.